¿cómo están? Mi nombre es Cindy Borgata. Muchas gracias por ver nuestros contenidos. En esta ocasión tenemos un tema vamos a abordar varios temas de salud mental. Es un tema que me encanta. Creo que todos debemos empezar a familiarizarnos un poco más y sobre todo porque todos estos temas que vamos a abordar nos van a ayudar a conectar mejor con nuestros pacientes, ¿no? Médico, paciente. Y pues tengo aquí una invitada muy especial, se llama Cristian Regato. Cristian, bienvenida. Muchas gracias, Cindy, por invitarme. Encantada de participar con ustedes y con el equipo de Borgata en este tipo de podcast o episodios para hablar sobre la salud emocional, que siempre es muy importante. Y pues hoy creo que íbamos a hablar de la ansiedad, ¿no? Sí, platícame, ¿qué es esto de la ansiedad? Pues mira, la ansiedad está de moda. Hoy en día todo el mundo tiene ansiedad, pero nadie sabe realmente qué es lo que es. Y la ansiedad es una emoción como cualquier otra, que tenemos un abanico de oportunidades y de diferentes variantes de emociones, y la ansiedad es una más de ellas. ¿En qué momento se convierte en una emoción negativa, como mucha gente le dice? En el momento en el que te empieza a generar conflictos. Pero la emoción en sí, de hecho, pretende tener una función de rescate, de ponernos atentos o alertas ante una situación grave de inseguridad o que me haga sentir a mí o a la persona en riesgo. Entonces, de ahí proviene la ansiedad. Cuando yo me siento en riesgo, ahí entra este circuito neuronal tal cual, porque todo está regido por el sistema nervioso central y entramos en este modo. Entonces, es una respuesta bioquímica de nuestro cuerpo tener ansiedad. Es decir, todo el mundo sentimos ansiedad de vez en vez. Esa es la ansiedad. ¿Hay como diferentes tipos de ansiedad? Sí, justo, qué buena pregunta, porque mira, la ansiedad sana es la que decíamos que todo el mundo experimenta de vez en vez. Es esta respuesta fisiológica de tu propio cuerpo que te pone en sentido de alerta. De hecho, se llama fight or flight, que es esta respuesta natural de ponerme en alerta para saber si voy a correr o me voy a defender. Entonces, esa es la normal. Ante un accidente, ante un evento traumático, ante una situación de riesgo o de peligro. Todo el mundo... Es como un instinto de supervivencia. Exactamente, es totalmente instintivo y es una respuesta automática que tu cuerpo en automático le empieza a percibir. Generalmente empieza o con sudoración o con palpitaciones, con un cambio repentino en tu respiración y de pronto pues estás como súper alerta, porque tiene que decidir tu cuerpo si se va a poner a defenderse o se va a poner a huir. Ese es el mecanismo, huida o pelea. Okay. Entonces ese es el natural y ese es el que instintivamente nos hace reaccionar a todos ante una amenaza o una situación de peligro. Y en un tono más sencillito, todo el mundo nos podemos poner nerviosos y ese nervio se puede convertir en un poco de ansiedad. La ansiedad es cuando ya se pone así y ya no la empiezas a poder solamente distinguir como nervios y que pues, se te pasan en el momento que llegas al examen, en el momento que vienes a grabar, en el momento en el que tienes que hablar en público, en el momento que tienes que hablar con tu jefe, que a todo el mundo nos entra un poquito como el ¿qué hago? Y como que se te engarrota la pancita tantito. Eso es normal. Esa sigue siendo una pequeña ansiedad sana. Ahora, en el momento en el que esta ya se convierte en patológica, que ese es el término correcto, quiere decir que ya no te deja vivir. Esta ansiedad se vuelve un obstáculo que no permite que tú lleves tu día a día de manera regular. Y ahí hay un extremo de sintomatología en los pacientes. En muchas ocasiones se puede ver porque los ves fuera de sí, o sea, es decir, están nerviosos, no saben cómo para dónde ponerse, se les mueve el cuerpecito por donde lo veas, porque las manos no se las pueden estar quietas, porque se les mueve la patita, porque sencillamente no están cómodos en su propio cuerpo. Y eso ya habla de un mal manejo emocional. Como te decía, los nervios todo el mundo los sentimos, pero la mayoría de la gente los regulamos, y las personas que ya padecen o tienen una ansiedad patológica, esto ya se vuelve un obstáculo para poder continuar con su día a día. Ok, oye, y por ejemplo, o sea, abordando un poco el mundo diente, ¿no? Todos tienen estos pacientes que pueden llegar a tener ansiedad, ¿no? Entonces, yo me imagino a una persona con ansiedad hacerse una limpieza dental pudiera ser un
un tratamiento sencillo, ¿no? O bueno, por lo menos para mí no es nada complicado. Sí. Pero un tratamiento de ortodoncia donde involucra, pues, sentir dolor en los dientes, presión, claro. O sea, hay que darle un seguimiento, es un periodo de tiempo largo, o sea, eso puede llegar a crear, pues, como un cierto pánico, ¿no? Entonces, ¿cómo el doctor o la doctora detecta un paciente con ansiedad? Y supongamos que, pues, el doctor está ocupado, ¿no? El paciente llega al consultorio y los primeros que ven al paciente, pues, son la asistente o la recepcionista, ¿no? ¿Cómo cualquiera de esos tres personajes, doctor, asistente o recepcionista, pueden detectar un paciente con ansiedad y qué pueden hacer para, pues, suavizar un poco la experiencia que van a vivir en el consultorio, ¿no? Al final, creo que todos buscamos que el paciente llegue, esté satisfecho o esté contento, se lleve una buena experiencia y pues esa experiencia también que se la comparta a alguien más, ¿no? Sí. No, además de ahí sale la referencia, ¿no? Exacto. Que todo el mundo buscamos. Yo creo que una de las cosas esenciales de notar y que son, de veras, no necesita uno ser psicólogo ni nada especialista en este tipo de tema, es las personas se ven fuera de sí. O sea, se nota su cuerpo desorganizado, como que no se puede estar quieto de una forma excesiva. Entonces, no es nada más alguien que tiene el tic de estarle haciendo así al dedo. O sea, de verdad se están sacudiendo. Ese es uno de los síntomas clásicos de una persona que no está sabiendo manejar su ansiedad. Otra es la verborrea. La verborrea es una persona que habla muchísimo sin parar, de esta manera ansiosa, así como que no puede parar y como que ya te estresó. Hace 1,000,000 de preguntas. Y hace 1,000,000 de preguntas, exactamente, porque está nerviosa. Sin saber manejar ese nervio se convierte en ansiedad y lo va escalando. Entonces, si la recepcionista o la asistente no sabe contestar sus preguntas, eleva su ansiedad. O no las contesta a su satisfacción, la vuelve a elevar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Algo que a mí siempre me funciona y de veras no he visto alguna ocasión en la que esto no dé un resultado prácticamente automático, es el contacto físico. Porque el contacto físico lo que hace es dar una sensación de aterrizaje y de contacto con la realidad. Se llama grounding. Entonces, si yo te hago así, Cindy, ¿estás bien? ¿Pasa algo? En automático te tienes que regresar a ti mismo para reflexionar cómo contestar esa pregunta. Y entonces esa primera atención a estos pacientes que vienen fuera de sí, los ayudas a que se aterricen. Pues es que sí, vengo muy nervioso. Ok, entonces ya lo verbalizó. El hecho de verbalizar nuevamente vuelve a bajar otro poco la ansiedad. Entonces, si tiene un par de preguntas, o muchísimas, la asistente o la recepcionista puede decir: a ver, señor, o a ver, jovencito, ¿cuáles son tus dudas? ¿O qué te tiene nervioso? ¿O a qué le estás teniendo miedo? El proceso es A, B y C, y generalmente cuando les desglosas el qué va a pasar, también la ansiedad baja. Okay. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguien toma mal el que lo toques? Porque me imagino que puede suceder, ¿no? Claro, y yo creo que lo primero que todo el mundo debemos de hacer en el escenario en el que estemos es: ¿me puedo acercar a ti? ¿Te importa si me acerco o te toco o ¿no? Te noto mal? ¿Te veo nerviosa? ¿Te observo intranquila? Que esa es otra forma sin hacerlo sentir como cuestionado, apuntado o juzgado, ¿no? Y, por ejemplo, ya durante un tratamiento, supongamos que el paciente está en la unidad dental, ¿no? Y el doctor o doctora está haciendo algún procedimiento y de repente hay algo que, pues, no sé, le detona, o el ruido, ¿no? Las piezas de mano que no suenan muy bonito o cualquier cosa, ¿no? Al final no estás viendo nada de lo que te están haciendo porque, pues, literal están encima de ti, moviéndote en la boca. ¿Qué puede hacer la doctora o el doctor para tranquilizarlo en algo? O sea, en algún procedimiento. Otra estrategia casi infalible es pedirle al paciente que respire, porque lo primerito que empieza a pasar cuando ya brincamos de sentir nervio a sentir ansiedad es que empezamos a hiperventilar porque estamos de nuevo nerviosos, ansiosos, y entonces empiezas con esta como sofocación y es una respiración muy rápida, se entrecorta y eso evita que llegue el oxígeno al cerebro. Si no hay oxigenación en el cerebro, entonces estás en un estado alterado. En automático, al respirar, tu cerebro se oxigena, queda como mucho más claro y debes de empezar a sentir un poco más de calma. Entonces, el dentista, el doctor, el médico puede, a la persona que está ya puesta en la unidad,
le puede decir, a ver, antes de empezar, ¿qué te parece que hacemos unas respiraciones juntos? Hay que inhalar por la nariz y exhalar por la boca, y quiero que sigas tu respiración por la nariz y te fijes y notes y percibes cómo se siente la entrada del oxígeno por la nariz, cómo baja por la tráquea, cómo baja por todo tu cuerpo hasta expandir tu pulmón y sentirlo en tu pecho, y luego exhalas y exhalas desde tu pancita y empuja el aire hacia afuera, como si esto fuera un globo. Inflamos un globo y el globo crece y el globo lo desinflamos y se contrae. Entonces la exhalación debe de hacer sentir, o debe de sentirse como que quieres pegar el ombligo a la columna vertebral. Entonces si exhalas, como que te succionas. Hacer eso al menos unas 3 o 5 veces debe casi que en automático bajar la ansiedad de los pacientes. Oye, y me encantan esos tips, creo que son muy fáciles de aplicar, ¿no? Y tomarán 5 minutos de tiempo y harán que la experiencia del paciente sea mejor. Y te ahorra un chorro de chamba después, porque si lo quieres hacer como intermitentemente, nada más alargas el proceso, ¿no? No, inclusive puedes, pues no sé, que durante el proceso algo pueda suceder, ¿no? Que también hay que evitar cualquier tipo de cosa. Y, por ejemplo, estos pacientes que ya, pues ahora sí que el asistente, la recepcionista, la doctora, doctor, los detecten como ansiosos, ¿no? Ya, Cindy es ansiosa. ¿Qué puedo hacer en las siguientes citas para tratar de calmarla más hasta que ya llegue un punto en el que no me dé a mí como pánico, ¿no? Sino ya es, voy contenta al dentista porque me van a poner mi sonrisa perfecta. Ahora sí me pusiste a pensar, porque no creo que haya una receta tal cual como para garantizar que el paciente pueda llegar a súper sonreír y pasarla gozosa como si estuviera en la playa acá, ¿no? Echada Pero bueno, a gusto. puede ser menos doloroso, exactamente, menos ansioso, ¿no? Creo que muchas veces esos pacientes, me atrevo a asumir, que probablemente tengan algún recuerdo de alguna escena de su pasado que asocian a ese ruido, que asocian a esa sensación, que se acuerdan de algo. Y entonces tiene mucho más que ver con su historia personal que lo que está haciendo el médico tratante en ese momento. Entonces, si sí de veras es una persona que de veras es un manojito de ansiedad y un ramillete de nervios, pues sí estaría bueno como sugerirle que se atienda, porque si no, no va a haber manera que pueda con ningún tipo de proceso. Bueno, pero eso puede ser un poco difícil, ¿no? De decir, creo que... No, sí, claro. Pero por eso digo, no, sin romantizar la idea de que porque los pongas a respirar o algo así, de hecho ya con eso tal cual ya quedó saldado. Porque hay personas que tienen heridas de la infancia y que esto les provoca y les detona pues algunos elementos que ni siquiera tienen conscientes. Entonces, si ese es el tipo de personas, es difícil poderlas contener desde un consultorio dental. Eso es lo que quería aclarar. El resto de las personas, la verdad es de que si anticipan qué va a pasar, cómo va a ser el proceso, que tengan una alternativa como señalamiento de alto o de ya me está entrando otra vez la sofocación, y que levanten la manita y que se vuelvan a tomar 2 minutos para respirar y regresar a sí mismos. Creo que esa es la mejor manera. Y una vez que acabe, hacer un cierre. O sea, una vez que acabó el proceso de ese día, decir, ¿cómo te fue? ¿Esto fue mejor o peor de lo que pensabas? ¿Lo sentiste más tranquilo mientras hicimos estos cortes o estas pausas? ¿Te sentiste mejor al estar respirando? Sí, muchísimas gracias. ¿Y qué va a pasar con eso? Se va a sentir visto, reconocido, atendido más allá del diente. Lo va a sentir como, así me vio, esto sí me está tomando en cuenta a mí como persona. Me encanta. ¿Y tienes como algunas preguntas como claves, por ejemplo, cuando no conoces a la persona, ¿no? Y está yendo porque quiere un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Ya lo tranquilicé, le pedí que respirara. ¿Cómo puedo empatizar un poco con él o qué tipo de preguntas le debo de hacer para que él esté más receptivo a lo que le voy a decir? Pongamos un ejemplo de alguien que no conoces, un paciente nuevo, y del cierre me encantó, ¿no? O sea, decir, ¿estás bien? ¿Cómo te pareció? O sea, eso ya terminamos ese proceso y pues te hice esta parte del cierre. Pero el comienzo, ¿cómo puede ser de alguien que no conoces? ¿Cómo haces que esta persona sea más abierto contigo de
qué busca el tratamiento, qué espera, y todo esto que a veces es un poco difícil para nosotros como pacientes compartir esa información con un doctor. Claro, porque mira, lo que pasa es que también la ansiedad, mucha de ella, aún la patológica, está alimentada por pensamientos erráticos y por miedos creados en tu propia cabeza. Esos se pueden amortiguar muchísimo si tú anticipas el que va a pasar, por ejemplo. Entonces, si llega este paciente nuevo que no conoces y qué tal fulano, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te vamos a atender o cómo vamos a... o qué estás esperando de esta visita el día de hoy? Pues solo vengo a mi limpieza. ¿Cómo han sido tus experiencias anteriores en una limpieza? ¿No? O ¿cómo han sido tus experiencias pasadas con otros dentistas? ¿Cómo te ha ido a ti en específico que no te conozco? Y entonces el paciente tiene un poco la oportunidad de decir, siempre le he tenido miedo a los dentistas, no me gusta el ruido. Ok, una de las cosas que podemos hacer entonces a lo mejor es darte unos taponcitos para los oídos mientras estamos trabajando, para que lo oigas menos, aminores el ruido y eso no sea un detonante. ¿Tienes alguna otra cosa que te preocupe, que te agobie, que te angustie? Pues sí, la verdad es de que, no sé, yo siempre siento que ir al dentista, una de las preocupaciones más allá de lo físico es lo financiero. Entonces también no tener idea de cuánto va a costar el procedimiento porque mucha gente evita ir al dentista porque ya sabe que es caro, que le va a costar, que son muchas sesiones, que igual y no le quiere invertir. Entonces decir, bueno, se puede acomodar un paquete. Yo así digo que el paquete premium es lo ideal, pero el paquete básico, pues a lo mejor con eso ya te mantengo a salvo y libre de alguna complicación mayor. ¿Cómo ves si vemos las tres opciones? ¿No? Un paquete básico, el premium y algo en medio. Y eso anticipa procedimientos, le da información que le genera claridad, le debe de reducir sus niveles de ansiedad y se siente nuevamente atendido, visto y como sus necesidades están atendidas. Creo que eso es importante, ¿no? Cada paciente hay que escucharlo, o sea, no todos pueden ser como un proceso en serie, ¿no? Exacto. O sea, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Inclusive me imagino, ¿no? ¿Qué te gusta? O sea, como tratar de empatizar un poco con él de tú eres alguien especial para mí, o bueno, así lo pienso. Desafortunadamente creo que cuando los pacientes van al dentista es porque algo les duele, no porque... No por regularidad, sí. No porque quieran prevenir o porque busquen algo, muchas veces me duele algo, entonces ya desde ahí tienes un factor ahí en la cabeza de, pues como me duele, pues ya vengo a que me duela más y a que me compongas. Entonces, sí, creo que ahí hay pues ese punto débil para nosotros que estamos en esta industria, ¿no? De cómo hacemos sentir que esto va a ser algo bueno y mejor y que no tengas esa experiencia mala o no muy placentera de ir con el dentista, ¿no? Entonces, me encanta hagamos ciertas preguntas para que el paciente se sienta más entendido, en el que yo estoy tratando de saber quién es, y pues yo creo que, y me pongo en su lugar, ¿no? Si tú tratas de conocerme un poco, voy a ser más abierta a y receptiva, ¿no? Exactamente, y receptiva. Esta parte de explicar los tratamientos creo que es muy valioso, ¿no? O sea, que en un lenguaje, me imagino que sencillo, claro, aterrizado a no muy, muy técnico dental, sino palabras un poco más, no tan rebuscadas que le ayuden al paciente a entender, ok, me van a hacer esto, y luego es esto, y luego es tal. Y tú recomiendas, por ejemplo, en esos casos, escribir las cosas, a darles un papelito de esto es lo que te voy a hacer, o todo hablado. Yo creo, honestamente, y esto es pues una percepción clínica, yo creo que a todo paciente le ayuda a tener claridad. Y obviamente dependiendo de los tipos de personalidad, hay gente que necesitamos claridad verbal y hay gente que necesitamos claridad por escrito y objetiva, ¿no? Así de aquí está, esto fue lo que me dijo, porque ¿qué pasa? Cuando estás ansioso, tienes una parte literalmente de tu cerebro que está bloqueada. Entonces no estás percibiendo todo como generalmente lo harías. Entonces, si yo estoy en un estado alterado de preocupación y de nervio y hasta de sufrimiento porque sufren, porque padecen el incluso entrar al consultorio, obviamente ni siquiera te van a poder escuchar. Entonces, si tú ves que ese es el tipo de corte paciente que tienes, ¿qué más te da meterte a tu oficina y o decirle al asistente, desglósate este procedimiento
y así como que lo rompemos en fases para que se lo lleve y diga, eso fue lo que me dijo. Entonces lo puedo volver a leer y la próxima vez que vuelva a ir, llevo mi hojita, la vuelvo a ver y digo, hoy toca entonces esto. Y otra cosa que te quería contar, que creo que es muy, muy importante abordarla, es el tema del dolor. El ser humano en general no le gusta y evita bajo cualquier circunstancia sentir dolor, tanto físico como emocional. Entonces, nadie voluntariamente dice, ¿dónde está la cola para formarme para sentir dolor? Nadie, nunca en la industria de la humanidad nadie se forma en esa fila. Entonces, es muy importante atender ese tema. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Pues que me va a doler. Como ya vengo con dolor, como tú decías, me va a doler más porque pues me lo tienes que quitar. Entonces, una de las preguntas que puede ayudar al médico es, ¿qué nivel de dolor sientes tú hoy? De la escala del 1 al 10, 10 siendo el peor que has sentido en tu vida, ¿dónde está tu escala de dolor hoy? No, pues en un 4, ok. ¿Y tú generalmente te sientes resistente al dolor físico o no tanto? Del 1 al 10, o sea, traía yo una pierna rota y seguí jugando fútbol, 10, o me corté y no puedo y me fui al hospital y ese es mi 10. Porque todo el mundo tenemos un tabulador completamente distinto de la respuesta al dolor. Entonces, si su dolor es altísimo, es decir, una persona muy intolerante al dolor físico, pues entonces tú como médico puedes decir, ¿sabes qué? Mejor la anestesio desde el principio para que ni se entere y te ahorras un chorro de procesos. Hay gente con mi ex asistente que era mágica, ella se echaba el dentista, no importa lo que le hicieran, así a la machín, nunca se dejaba anestesiar de nada, ni local, ni tópica, ni nada. Entonces la sacada de diente, así se le echaba solita a raíz que qué necesidad. Pero bueno, hay gente que tiene ese umbral del dolor tan altísimo, pues que no siente nada como más que cuando te cortan a ti el pelo. Pero hay gente que lo tiene hipersensible y cualquier cosititita ya los hace sentir muy incómodos. Oye, y por ejemplo, pacientes, los cuales no puedes anestesiar porque pues el procedimiento no lo amerita, ¿no? O sea, por ejemplo, colocar brackets, attachments o inclusive hasta una limpieza, aunque bueno, ahí el ruido de la pieza de mano puede ser interesante. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Con esos pacientes donde la anestesia pues no se hace, ¿no? O sea, no se la puedes aplicar. Yo creo que aquí la respiración sin duda va a ser tu mejor aliada. O sea, de inicio es hacer unas 3 respiraciones bien profundas para que entre en el mejor estado de calma posible para el momento y que ella o el paciente te vayan indicando en qué momento ya no pueden. Ahí se puede hacer una pausa. Adicionalmente a esto, yo creo que es muy importante que les demos alguna clase de recurso, como por ejemplo una stress ball, estas pelotitas para el estrés, o de estos que también son juguetes para los niños, que son como unas como gelatinas que se escurran y que se te... Que las apachurras. Esos les ayudan mucho porque incluso el sudor de las manos ahí ya, en vez de estarlo sintiendo, que nuevamente eso los vuelve a alterar y los vuelve a poner más ansiosos, lo están como erradicando un poco con el uso del objeto. Desde un peluche, aunque no me lo crean, agarrar y abrazar el peluche, que en el caso de los niños yo lo veo con mi propio dentista, que él es especialista en niños con problemas de alguna índole cognitivo o lo que sea, entonces tiene que tener un manejo muy sensible. Y lo oigo cómo los va regulando. Y una de las cosas es, a ver, vamos a hacer solamente esta primera parte y quiero que respires profundo y me ayudes agarrando tu peluche o agarrando la pelotita o agarrando el squishy o no sé cómo se llaman estas cosas. Y va trabajando, hace una pausa, va trabajando, hace una pausa. Eso yo creo que le ayuda a la mayoría de las personas que no pueden ser anestesiadas, que no les pueden estar continuamente pues inyectando o poniendo alguna anestesia tópica, ¿no? Sí, creo que es muy sencillo, ¿no? O sea, sí. Son 3 cositas que uno puede tener en el consultorio en la mano y el asistente o tú los puedes tomar y tómala, ¿no? O sea, cambias el estar pensando en la boca a estoy pensando en apachurrar lo que tengo en las manos, ¿no? O sea, como que cambias el pensamiento. Y otra de las cosas que yo creo que puede ser muy interesante agregar, que además no es una inversión muy grande, como la pelotita, el peluche y ayudarle con respiración, es tener música de fondo en el consultorio sobre la cual se pueda concentrar. Entonces tú distraes la atención del paciente
pidiéndole que se fije o que le ponga su canción favorita o que escuche, por ejemplo, si pones este tipo de música de sonidos de lluvia, de pajaritos, de, ¿sabes?, de sonidos de la naturaleza. A ver, quiero que te concentres en este momento antes de que vayamos a empezar en la música que estás escuchando. Busca qué otro sonido hay además del pajarito, o busca qué otro sonido además hay del agua corriendo o de la lluvia, qué otra cosa puedes detectar y mientras vas trabajando, hasta que te vuelvan a levantar la manita o hasta que necesite un break, ¿no? Que eso es importante, ¿no? También decirle, oye, no trates de... Si no me avientes, ¿no? Puedes levantar la mano o algo para que pues hagamos una pausa. Sí, yo creo que eso es lo más importante, darle la instrucción al paciente de, a ver, vamos a empezar. Ahorita vas a hacer unas respiraciones para que estés en un momento de más calma y estés como un poco más abierto o abierta para poder iniciar. Cuando sientas que ya fue demasiado, te pido que así como estés recargadita, nada más me levantes la mano, yo voy a parar, confía en mí. No necesito que me manotees, no necesito que me arrebates nada, no te tienes que enderezar. Relájate, no pasa nada, tú me indicas, yo te sigo. Entonces eso le da la sensación al paciente de que él tiene el control. Eso está muy bueno. Tú me indicas, yo te sigo. Eso me encanta. Pues perfecto, Cristian. ¿Quieres abordar algo más de este tema? Yo creo que solamente agregaría el que ustedes al final de cuentas son médicos y tienen bastante más manejo de todas estas terminologías. Muchos pacientes con padecimientos de ansiedad son causados por otro tipo de comorbilidades, es decir, o tienen diabetes, o tienen algún uso de benzodiazepinas, o tienen alguna otra causa o factor del por qué esa ansiedad puede estar tan marcada. Entonces, mientras tú hagas estas entrevistas iniciales y este primer contacto que te vincule, pero que te vincule con el paciente y tú sepas que a lo mejor está tomando, no sé, es una persona con déficit de atención y está tomando Ritalin, pues a lo mejor no se lo tomó ese día y viene mucho más ansioso. Si es un niño, pues entonces pedirle a los papás que se encarguen y aseguren de que este niño o esta niña pues tenga el medicamento al día para que no sea un problema para ti, doctor o médico, que lo vas a atender, ¿no? A lo mejor es alguien que acaba de salir de un accidente y viene de un evento traumático y entonces pues estar oyendo ruidos, todo lo va a poner en un estado muy alterado. Si tú no sabes esta información de tu paciente, va a ser verdaderamente difícil que lo hagas sentir conectado, que lo hagas sentir esta conexión o que lo logres hacer un vínculo con él para la mejora de su propio tratamiento. Creo que ahí, por ejemplo, yo entiendo que pueden ver muchos pacientes, ¿no? Y algo se te puede olvidar, ¿no? La importancia de que el asistente pues revise ese historial también y diga, ay, doctora, recuerde que este paciente esto y esto, nada más para pues tratar de abordar su ansiedad o vamos a utilizar la pelotita, las respiraciones para hacer su tratamiento o su proceso un poco más amigable. O sea, esa importancia también de pues no te aprendas todo de memoria, ¿no? Puedes ir atrás, revisarlo y en cada consulta pues hacer como esos checks de información, ¿no? Creo que también es muy importante. Yo les voy a dar un tip. Yo teniendo un buen archivero de files de pacientes y ¿cómo se llama? Su historial clínico también, tanto por escrito, porque ellos los llenan, o como yo con mis propias notas, creo que es responsabilidad de nosotros que estamos tratando al paciente en la medida en la que sea, desde un abordaje psicológico, psicoterapéutico, odontológico o del corte que sea, sí debes de saber a quién vas a ver. Entonces, si tú no eres de muy buena memoria, porque vemos algunos que tenemos los registros aquí en la cabeza y sabes perfecto en cuanto hablas o ves a la persona, quién es y como que te llega como ardillitas y su expediente, ¿no? Si no eres ese tipo de médico, entonces date la oportunidad de tomarte unos minutos antes de que entre a tu consultorio ese paciente y que digas, aquí le subrayé con rojo que esta paciente había tenido un accidente o este paciente está tomando medicamentos para la diabetes o este paciente tiene nada. Entonces tengo que estar atento yo como médico, yo como dentista, yo como odontólogo, a que esa persona en particular tiene ciertos requerimientos o ciertas necesidades. Siento yo que también es parte de nuestra responsabilidad como médico tratante. Sí, no todos los pacientes van a ser así, pero no todos van a tener ansiedad, pero es importante pues conocer qué podemos hacer con ellos, ¿no? Al final, creo que algo muy importante con cualquier médico o odontólogo es cómo hago clic
con mi paciente, ¿no? Si no hago ese clic, no me va a aceptar un tratamiento, o durante el tratamiento puede decir, no, ya no quiero porque no me estoy sintiendo cómoda. O sea, ese clic es muy importante, pues, para mantener ese paciente. Y como decíamos al principio, ¿no? Si hago una buena experiencia, me van a recomendar, ¿no? Que pues, esto de boca en boca es algo que, pues, funciona mucho en el medio médico, ¿no? Y que es muy importante. Y pues tener en cuenta que también de pronto al ego hay que domarlo, ¿no? Porque de pronto como que llegamos con ciertas vacas sagradas de diferentes corrientes, y a mí me pasó una vez, y dije, ¿por qué me debería de hacer este tratamiento contigo? Y me dijo, bueno, pues eso lo tendrás que decidir tú. Dije, qué pésima respuesta. O sea, dime por qué, o sea, tú al final de cuentas eres un producto, te tienes que vender de la mejor manera posible. Y si ni siquiera tienes el recurso como para decirle al otro, porque yo te voy a entender, porque yo me voy a acordar de ti, porque yo ya entendí cuáles son tus necesidades y las voy a tratar de abordar de la mejor manera posible. Eso hubiera sido una respuesta súper satisfactoria que yo creo que a cualquiera le vendría muy bien, pero si te dicen, pues tú escoge, habemos muchos, pero yo soy el mejor, dices, híjole, ¿no? Como que no, ya esa arrogancia. Hay que ser más empáticos. Hay que ser más empáticos. El paciente tampoco habla dentista, como les digo yo a mis alumnos, no todo el mundo hablamos psicología, pues habla mexicano. Es bastante más fluido el mexicano que el no sé, el dentista o el mundo diente o el psiquiatra que luego habla de conexiones neuronales y entonces el hipotálamo y la amígdala y tú así como, ¿cómo se come? Exacto, eso con qué se come. Entonces, acordarnos que el otro no habla mi mismo idioma, el que sí tenemos en común, pues es el mexicano, pero no es el español. Es por decir, no, o sea, tenemos ciertas jergas que utilizamos en nuestro día a día que hace sentir al otro como que esto está más amigable. Me encanta. Pues muchísimas gracias por este tiempo. Espero que pues esta primera cápsula les haya gustado mucho y pues seguimos y nos vemos en la próxima.